Chicos, muy buenas tardes. Vamos a trabajar el tema del desplazamiento en Colombia. Vamos a hacerlo de una manera eficaz y rápida. Y ahí vamos a ver cómo funcionan las tortas en este ejercicio. Entonces vamos a arrancar. Yo ya tengo listo el ejercicio acá, entonces esto iría de la siguiente manera. A ver si nos deja compartir. Listo, ya nos dejó compartir y entonces arrancamos de una. Entonces, ¿qué es el desplazamiento? Entonces, el desplazamiento en Colombia. Los desplazados son individuos o grupos de personas que han sido forzados a huir de sus hogares para escapar del conflicto armado y la violencia generalizada y los abusos de derechos humanos. En Colombia desde el año aproximadamente, y algunos estudiosos lo plantean desde ahí, desde la historia, desde 1948 hasta la actualidad, el conflicto armado colombiano que aún no termina. Se hizo dos tratados de paz, pero no termina el conflicto. Han tenido que salir corriendo por el enfrentamiento que hay entre dos grupos al margen de la ley, que son la guerrilla y los paramilitares, y el ejército, que hace parte del Estado, que está al margen de la ley, que es parte de la ley, pero que muchas veces también es agresor, es victimario, es verdugo y asesino de muchas situaciones que pasan en Colombia: masacres, desplazamientos, asesinatos, feminicidios, desapariciones, falsos positivos, etcétera. ¿Para qué nos sirve saber eso? Acá tenemos una torta, como les explicaba, ¿para qué sirve? En esta torta nos están situación del desplazamiento en Colombia desde el año 1997 hasta febrero del 2009. O sea, todo el periodo de la ciudad, de la seguridad democrática, que el que quiera buscar quién hizo y quién inventó la seguridad democrática, pues va a saber estaba en el gobierno en ese momento. Esta es la curva más alta de desplazamiento en Colombia, pero junto con el desplazamiento vienen temas como las masacres, como la tortura, como la desaparición, como el asesinato, como el feminicidio, como la pedastria en el conflicto armado colombiano y muchos de los crímenes de lesa humanidad que están afectando a nuestra sociedad y que la tienen así. Acá vamos a encontrar entonces la gráfica que muestra por edades cuáles son las personas más vulnerables en los desplazamientos forzosos. Y se plantea que la población más vulnerable es la que está entre los 7 y 17 años de edad, que son poblaciones de su edad, y las que están entre 18 y 45. Pero igual se asume que entonces el desplazamiento es un tema que afecta a todos, no afecta a uno solo, a las familias las afecta en totalidad, y el desplazamiento obliga a que las personas salgan corriendo de sus tierras, sus territorios y sus comunidades. Poblaciones afectadas por el desplazamiento, pues eso no se puede negar. La población más afectada por el desplazamiento son la clase humilde, la clase pobre de este país, la base social, los campesinos, los indígenas, los negros, los líderes sociales, aquellos que intentan defender entonces los derechos de los demás, que viven en la miseria, que viven en ranchos, que muchas veces no tienen salud ni educación, son la gente más vulnerable porque está en territorios que muchos de los grandes capitalistas necesitan para seguir siendo ricos. El desplazamiento forzado disminuye, daña la calidad de vida de las personas, violando los derechos de todos los derechos de los ciudadanos. El país entero, todo lo que está en rojo son zonas por desplazamiento. Eh, y las zonas azules son las zonas que mayor desplazamiento por cantidad de personas tiene, y así podemos mirar el ejercicio demográfico que planteábamos la clase pasada. A esto corresponde entonces el ejercicio estadístico y demográfico, a mirar e interpretar qué es lo que pasa. Entonces nos dice que la zona del Guaviare y de los llanos orientales es donde mayores niveles de desplazamiento hay. Después la zona del Magdalena Medio, toda la parte, digamos, alta de la costa pacífica en el Chocó, y algunas partes altas de lo que es Antioquia y la costa atlántica. ¿Y por qué? Pues porque son zonas donde los campesinos habitan, y esas zonas hay oro, carbón, minerales que pueden explotar las grandes empresas, hay territorios para el monocultivo como la palma africana, y hay petróleo como los llanos orientales. Entonces necesitan adueñarse, los grandes hacendados ricos y capitalistas necesitan adueñarse de esas tierras y pagan ejércitos malhechores, malvados, para que desplacen a la gente y a los campesinos. El ejército también comete ese tipo de injusticias y por eso está demandado por los falsos positivos. El ejército también ha cometido vejámenes, afectación a los derechos humanos de la población colombiana. Podríamos decir también que existen dos tipos de desplazamiento según el decreto del artículo 12 del decreto 2559 del 2000, denominados desplazamiento individual y desplazamiento masivo. Desplazamiento individual es cuando se saca a una o a dos personas de su territorio a fuerza y se les prohíbe volver. Y desplazamiento masivo es cuando se saca a toda una comunidad completa de un territorio.
Y eso son políticas geoestratégicas que les explicaré en clase. Para los dos casos, en el año con mayor desplazamiento en Colombia fue el 2002, el 2003 y el 2007. Y en esa época había un presidente que tenía una vaina que se llamaba política de seguridad democrática. Y es increíble que durante la política de seguridad democrática fue cuando más incrementó este tipo de violencia. Hay que investigar, hay que leer cuáles fueron las causas y por qué está pasando lo que está pasando. Fue cuando más mataron líderes sociales, sindicales, profesores, periodistas, mujeres, campesinos, indígenas, afrodescendientes. Hay que hacer un análisis, chicos, de la historia de nuestro país de los últimos 70 años y encontrar cuáles son las raíces profundas de esa desigualdad, de esa pobreza y de ese tipo de situaciones. El desplazamiento en Colombia sigue mostrando cifras muy altas que indican que el gobierno debe brindar mejor cobertura y atención a las necesidades de este grupo de población desplazada. Y yo creo que no solamente tienen que atender a los desplazados, tienen que prevenir el desplazamiento. Porque si usted previene el desplazamiento, pues no hay desplazados. Pero si usted no previene el desplazamiento, pues siempre va a haber desplazados. Y estos desplazados, entonces van a tener unas problemáticas grandes de hambre, de alimentación, de enfermedades, de educación fuertísimas que afectan a toda la sociedad. Y los desplazados, la afectación que hay va en dos líneas. Ellos como desplazados y el lugar a donde llegan a ubicarse, en los asentamientos, en donde quedan ellos desplazados. Tenemos entonces otro tipo de desplazamiento, es la migración, que esa no es por fuerza armada o conflicto armado, sino que esta es porque las comunidades o las personas se mueven de sus territorios a unas ciudades en busca de mejor futuro y siempre lo hacen por temas de pobreza. Si no hay que comer, si no hay en donde cultivar, si no hay semillas, si no hay médicos para la droga, si no hay escuelas, si no hay hospitales, la gente se muere y tienen que salir a buscar cómo sobrevivir y lo buscan en dónde, en las grandes ciudades. A eso se les llaman migraciones. Hay dos tipos de migraciones, las migraciones internas y las migraciones externas. Lo que pasa con el conflicto armado en Colombia es una migración interna en donde los desplazados mueven y surten y caminan por todo el país, y la migración externa es lo que está pasando, por ejemplo, con los venezolanos. Ellos ya no se quedan en su territorio, sino que empiezan a migrar a otros territorios como el de Colombia. En la próxima clase les explicaré bien totalmente cómo funciona esto, cuáles son las situaciones, lo hablaremos más a personal y espero que el video les ayude y les sirva. Muchas gracias.